Para que abran su Biblia en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a estar leyendo desde el versículo 3 hasta la primera parte del versículo 6. Hechos 9, del 3 al 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Que todo lo que está aquí escrito es por una causa, es por una razón. Nuestro trabajo es poder sacarlo, entenderlo, digerirlo y ver lo que el Señor hacía y continuó haciendo con nosotros. Que su misericordia nos llene y nos permita sacar la enseñanza de su palabra. Amén y amén. Pues, ¿se me oye? Sí. Pues necesito esto. Sí. Sin esto es mejor, ¿verdad? Sí, sí. Qué bien. Me siento atrapado con esta cosa en la mano. Estás muy discípulo de pastor ahí, ¿no? ¿Verdad? Conocemos a Saulo como un ferviente adorador del Antiguo Testamento. Todas esas enseñanzas él las tenía en la sangre. Era bien ardiente, bien fervoroso. Pero después oiremos las palabras que él mismo dijo sobre eso. Al saber que muchos cristianos estaban yendo para Damasco, él va al Sanedrín para que le den cartas para poder ir allá, buscar a los que alababan el nombre de Jesús y traerlos y juzgarlos acá otra vez en Jerusalén. Bendito Dios. Pero en el camino le sucedió algo extraordinario. Cuando Saulo pregunta a la voz que lo llamó: ¿quién es? La voz le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y yo leyendo eso, me llamó mucho la atención esa última palabrita: aguijón. ¿Qué es el aguijón? Dar cosas contra el aguijón era una expresión muy común en la literatura griega, que surgió de las prácticas de los agricultores, que utilizaban una varita afiladita en uno de los extremos, y en vez de usar un látigo para que los caballos o los bueyes avanzaran, le hincaban la patita de atrás y pues daba un salto, daba una patadita y caminaba. Cualquiera camina, eso es así. Eso era el aguijón. Pero ¿qué enseñanza te va a traer el aguijón? Cuando analizamos la conversión de Saulo, puede parecernos que fue un encuentro repentino con Jesús, pero vamos a ir analizándolo poquito a poquito para que vean que eso no fue así.
vamos a ver que el Señor estuvo aguijoneando a Saulo por mucho tiempo. Primero, las palabras y las obras de Jesús inquietaban mucho a Saulo, ya que él tiene que haberlo escuchado enseñando, predicando en los sitios donde Jesús estaba. Saulo quedaba perplejo porque ¿cómo este falso profeta tiene tantos seguidores? Lo siguen, lo buscan, lo escuchan, y si no lo ven están desesperados por encontrarlo. El ministerio de Jesús atrapó su atención. El ministerio de Jesús atrapó su atención. El ministerio de Jesús atrapó nuestra atención. Y después que nosotros nos conocimos, que Él nos atrapó con su hilo de amor, despegarnos de Él se nos hace bien difícil. Porque Él es el único que da amor verdadero. Él es el único que nos ama con amor puro. Bendito sea Dios. Amén, así es. Sus palabras y sus obras se meten en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón y de nuestra mente. Y esa vivencia la vivimos. Aquellos que estuvimos en la fiesta de la Sanse, nosotros caminando por la calle, aquella gente a que le dábamos el tratadito y tenían su trago en la otra mano, muchos de ellos, como los veíamos, estaban llorando, cantando y otros llorando. Ay, no me digan que era que se le metió una pajita en el ojo. Compungido, el Espíritu Santo te coge y te aprieta el corazón. Y aquí estoy yo. Acuérdate que tú eras mío y te me fuiste, te estoy llamando. Pero cada cual brega con el Espíritu Santo. No lo contristéis mucho. Amén. Por eso nosotros los exhortamos a todos, a que en la Biblia lean sobre la vida de Cristo. Entiendan con las palabras de amor que Él le hablaba a la gente y las atraía así. Nosotros debemos de hacer igual. El segundo punto. Saulo probablemente nunca se recuperó totalmente de la imagen mental de la muerte de Esteban. En el capítulo 7, ahí en Hechos capítulo 7, tú vas a ver cómo habló Esteban cuando fue casi enjuiciado por los fariseos. Él te dio una disertación de todo el Antiguo Testamento. Desde que escogieron a Abraham allá en Mesopotamia y lo trajeron para acá, te habla de Josué, de José, de los patriarcas, de Moisés, de David, y los trajo hasta Jesús y su resurrección. Eso les causó a los fariseos un dolor de cabeza, que se tapaban los oídos porque no querían oír. ¿Quién le estaría tapando los oídos a los fariseos para que no oyeran? Hable, comuníquese con el de abajo, a ver. Vamos al capítulo 7 de Hechos. 1 o 2 paginitas antes de donde estábamos. Y el versículo del 54 al 60. Dice: oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pedro Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía:
Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo que le inquietaba a Saulo no era la muerte de Esteban, sino cómo fue que murió. Eso era lo que le inquietaba a él. Él no gritó, no pidió misericordia, no maldijo, no negó su fe. Por el contrario, su rostro brillaba. Su rostro brillaba. Acuérdate de cuando Moisés bajó del monte lleno de brillo, lleno de esplendor de Dios. Estaba lleno del Espíritu Santo, que vio la gloria de Dios. ¿Y cómo oró? No pidiendo por él solamente que Jesús se llenara su espíritu, pero pidiendo el perdón de los que estaban cometiendo esa atrocidad. Saulo no podía comprender cómo era esto así. Y tercero, a Saulo le impresionaba la valentía de los prisioneros, a todos los que él cogía y llevaba presos. Él se preguntaba cuál era el secreto que tenían aquellas personas para enfrentar serenas el peligro, el castigo, el sufrimiento. ¿Cómo es que ellos pueden hacer esto? Aunque algunos flaqueaban en su fe, la gran mayoría se mantenían firmes, no negando su fe. Pablo nunca pudo borrar de su memoria y de su conciencia sus crímenes al querer hacer que esta gente blasfemara contra el nombre de Jesús. Eso él lo tenía bien guardadito de lo que estaba haciendo. Y los gritos angustiosos de los torturados, a quien estaban torturando era a él, agudizando las punzadas del aguijón contra el cual él daba coces antes de la visión de Jesús. Esa valentía de los cristianos a él era peor que un aguijón. A él le dije, pero ¿cómo era esto posible? Pero vamos a regresar al momento de la conversión de Pablo. Observa que le rodeó una luz, un resplandor de luz del cielo. Sabemos que Pablo era docto, erudito en cuanto al Antiguo Testamento. Lo conocía, vivía con él. Y en las historias del Antiguo Testamento se deducía que una luz más resplandeciente que el sol al mediodía y que bajaba del cielo, ¿qué podía ser? Una visitación de Dios. Lo que llaman los teólogos una teofanía, la presencia divina que bajaba. ¿Se habrá dado cuenta Pablo de eso? Yo me imagino que sí, porque él no era ningún bobito. Él sabía de las cosas que pasaban. Número 2. Y cayendo en tierra. Yo soy Pablo. Aquí yo soy el que mando. Una lucecita lo tiró al piso. Lo dejó tumbado en el piso. ¿Te recuerdas cuando tú conociste a Jesús? ¿Dónde tú te encontrabas? Muchos se encontraban a suela de zapatos, en el piso, tumbados, porque humillados es que podemos llegar a la presencia de Dios. Solamente es así. Y así pasó con Saulo. Lo tumbaron. Tú que eres muy orgulloso, tú que eres muy autosuficiente, tú que lo eres todo. Vamos para el piso. Número 3. Y ahora es lo estremecedor. Saulo oye que lo llaman 2 veces y en hebreo, pero no ve a nadie.
Y la pregunta, ¿por qué me persigue? Les dijo la voz. El perseguidor de los cristianos, la voz se le presenta con que es a él el que está persiguiendo. Eso me imagino que lo puso un poquito nervioso. Saulo no contesta la pregunta de por qué me persigue, sino que hace otra pregunta. ¿Quién eres, Señor? Y esa frasecita la han analizado 800,000 comentaristas. ¿Quién eres, Señor? Ajá. Unos opinan que Saulo lo que quiso decir, ¿quién es usted, Señor? Como si no lo conociera. Otros dicen que era una forma de contestar con respeto, porque muchas veces, por ejemplo en Santo Domingo, a los padres muchas veces le hablan de usted, los hijos, que era por respeto que le decía a usted. Pero yo no lo creo así, porque Saulo sabía desde que vio la luz, que lo dejó ciego, que la cosa no era tan sencilla. Pero la respuesta a la pregunta de él vino inmediatamente. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esa respuesta yo sé que le voló la cabeza a Saulo. Ese lo dejó, si estaba loco, se fue para Mercy Center enseguida. Aquel que él consideraba un maldito, del que negaba su resurrección, y dijo que los cuerpos se lo llevaron los discípulos, y mucho menos podía admitir que estuviese sentado a la diestra de Dios. Ese Jesús le estaba hablando desde los cielos. Saulo hacía tiempo que había estado siendo aguijoneado por el Señor de diferentes maneras. Lo vimos con el discurso de Esteban, con los presos que él se llevaba en las costumbres, las predicaciones, los milagros. Todo eso le estaba aguijoneando su pensamiento y su corazón, porque él estaba bien adoctrinado en las costumbres judías. Y esto pues trastocaba todo lo que él creía, lo que él sabía, lo que él amaba. Ahora, el versículo número 6 es el punto culminante de ese sorprendente encuentro. Cuando Saulo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Llegó a ese punto. Vemos entonces que la conversión de Pablo no fue repentina. No fue una conversión. Fue una rendición total y absoluta de su vida al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Yo dejo de ser yo para ser tuyo. Hago lo que tú quieres que yo haga. Así es. Eso fue lo importante de Saulo. Bendito sea el Señor. Así es. Gracias, papá. Cuando tú te convertiste, le preguntaste al Señor qué quiere Él que tú hagas. Llegaste a preguntarlo, solamente me convertí, ay, qué bueno, ya estoy en el Señor, el que es santo y bueno. Le preguntaste qué Él quiere que tú hagas. Lo analizas después con calmita en tu casa, después del almuerzo. Pero no dejes de hacerte esa pregunta. Porque nuestra vida de ese punto en adelante depende de eso. Ahora Saulo, ahora siendo otro Saulo, siguió las instrucciones que le dio Jesús. Y ahora vamos a la segunda parte de ese versículo número 6. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá
lo que debes hacer. Saulo estaba loco por llegar a un cuarto. Si estaba solo o no estaba solo, a él le importaba porque él estaba ciego, él no veía. Pero esos 3 días fueron cruciales para él. Primero tenía que recuperarse del traumático efecto de la colisión que tuvo su ser mortal y pecador con lo santo y sublime de Jesucristo. Ese encontronazo fue bárbaro. Entra a Damasco, ciego, lo llevan al gran Saulo, el maracabachimba de los fariseos, apesadumbrado, lleno de polvo, que lo tiraron al piso. Entraba a la ciudad, no con su pompa, sino con su humillación. Así es. Luego que tú te convertiste, ¿cómo transcurrieron las 24 horas después de tu conversión? Analizaste, pensaste, sufriste, lloraste, gritaste, reíste, alabaste. Eso lo sabes tú. Pero esto lo estamos hablando de lo que le pasó a Pablo. Ahora imagínate, está Saulo metido en un cuarto en la casa de Judas allí en Damasco, y le dicen a Ananías que vaya a imponerle las manos. ¿Qué what? Hechos capítulo 9, versículos 13 al 16. Ananías respondiéndole a la voz de Jesús. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Él no lo conocía personalmente, pero decir Saulo era decir, ahí viene el diablo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dice: ve. Es un mandato, es una orden. Ve, porque instrumento escogido me es este. Él escogió a Saulo, un malcriado, engreído, orgulloso, fariseo de fariseos. A él se escogió. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Santo. Ay, mamá. Recapitulemos. La experiencia de Saulo con Jesús fue como un terremoto que lo sacudió desde lo más profundo de su ser. Así es. No creo que nosotros hayamos sentido un terremoto de grado 8, porque por ahí lo que hemos llegado a 3,4. Pero hemos visto lo que hace un terremoto de grado 8, cómo los edificios van cayendo en canto. Ahora imagínate dentro de ti ese terremoto de Jesús entrando de ti, moviéndote, conmoviendo todo tu ser, todas tus entrañas. Santo Dios. Para convertirte. Amén. Para Él. Aleluya. Señor. Él estuvo 3 días en recovery. 3 días que estuvo en oscuridad, estuvo en ayuno y oración, meditando en esa manifestación del Señor. Y meditando en toda su vida, arrepintiéndose y confesándose de frente al Señor. Porque yo sé que Él no nos podía ver a nosotros, pero la visión de Jesús Él la tenía frente a frente a sus ojos. Luego de esos 3 días, ya estaba en mejores condiciones para recibir las instrucciones en cuanto a lo que iba a hacer. Ahora estaba listo para dar paso a la luz viva de Jesús dentro de él. Ahora solo imagina la abundancia de revelación
que Saulo tuvo en esos 3 días que estuvo encerradito con Jesús. Pero el versículo 16 es el versículo clave para ver lo que sucedió después en la vida de Saulo y en la vida de nosotros también. Dice el versículo 16, repitiéndolo con detalle: porque yo le mostraré cuánto le es necesario que padecer por mi nombre. Saulo sabía lo que era hacer padecer, hacer sufrir a una persona, él lo sabía. Pero padecer significa sentir física y corporalmente un daño, un dolor, una enfermedad, una pena, un castigo. Repito, sentir física y corporalmente en este cuerpo un daño, un dolor, una enfermedad, una pena o un castigo. Ahora Dios continuaría domando, transformando al bravo Saulo, poquito a poco, como dice la canción Despacito. Esa misma. Años más tarde, Saulo, ya con cicatrices en su cuerpo y bajo la pesada carga de su responsabilidad del ministerio, da testimonio de que el sufrimiento, el padecimiento había sido su compañero de vida. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 11. Leemos del versículo 23 al 28. Esto yo sé que lo han leído, pero es bonito recalcarlo directamente desde la escritura. ¿Son hebreos? Yo también. Perdón, es el 22, 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo se había enfrentado a un sinnúmero de padecimientos. Trabajo más abundantemente. Sabemos que Pablo se desvivía por servir a la comunidad cristiana, tanto en llevando el mensaje como ayudando a los demás. Y no se puede negar el cansancio y desgaste físico que sufren los que entregan su vida a ayudar a los demás. Tenemos, por ejemplo, a nuestra hermanita María Pastora. Predica, da estudio, ayuda a los deambulantes, el ministerio que tiene con su marido encamado, estudia. Tenemos a nuestro pastor. Trabaja secularmente, trabaja en la iglesia haciendo los estudios, las predicaciones, tiene su familia,
y todos los otros haberes y preocupaciones que le da la iglesia. Tenemos nuestra pastora Tania, predica, el ministerio de los pequeños, adoración. Ya los hijos están grandes, pero tiene el otro ministerio nuevo que se llama Dylan, que le quita bastante tiempo. Y siempre tienen tiempo para aquel que llega de momento pidiéndole una ayuda, un consejo. Siempre tiene que haber tiempo para ese nuevo. Porque esa es la función de nosotros. En azotes sin número. Y este es muy especial. Este es muy especial porque estos son los azotes que no te dan con correa o con vara. Estos son los azotes de la traición. Estos son los azotes de la murmuración. Estos son los azotes de la envidia, de los chismes sin fundamento. Que con todos ellos hay que bregar. Y pedir dirección divina para poder armonizar o llegar a una conclusión sabia sobre eso. Pero que duelen en la piel, como quiera. Y puede que no te dejen una marca como el azote, pero tu corazón se duele. En azotes sin número eran eso. En cárceles más. Sabemos de la Biblia que él estuvo preso en Jerusalén, en Cesarea, 2 veces en Roma, pero él estuvo más veces preso. La cosa es que no sale en la Biblia, pero en otros comentaristas y otros historiadores sí aparece que él estuvo encarcelado más de esas 4 veces. En peligro de muerte muchas veces. De sus adversarios, frente a fieras, caminar por esos bosques desiertos, te aparece un león, te aparece un lobo, te aparece un oso. Quiera Dios. A mano de los ladrones, en esos desiertos, ahí donde se escondían los ladrones, tú pasabas y a Dios gracias. Con los mismos judíos, con los gentiles, atravesar ese río caudaloso del Jordán de un lado a otro, atravesar el mar de Galilea. ¿Cuántas veces no leemos en la Biblia que el mar de Galilea por la noche se volvió una tempestad? 5 veces azotados por judíos, 40 latigazos menos 1, o sea 39, por 5, 195 azotes. Alguna marquita en esa espalda debe de haber habido. Porque esos azotes no son como los azotes que te daba tu mamá con la cojea aquí. Esos azotes te los daban unos soldados con una maña y una hazaña, como desquitándose de la mala vida que ellos llevaban. Ahí ellos se estaban desquitando. A ellos no les dolía nada, pero a ti tu espalda era la que reventaba en sangre. 3 veces azotados con vara. ¿Cuál es la diferencia? Con vara azotaban solamente a los gentiles, no a los cristianos. Yo quisiera saber el bate que utilizaban para dar esos azotes. Una vez apedreado en Listra, acuérdense que lo dieron por muerto y gracias a Dios no estaba muerto. 3 veces apareció naufragio. En Hechos no aparece, pero aquí Pablo mismo lo dice, aquí en 2 de Corintios. Una noche y un día como náufrago en alta mar. No sé si a alguno de ustedes le gusta la vida en el mar, pero después de 2 horas de tú estar en el agua flotando, la carnecita como que se te va jugando. Y con ese sol atacándote, yo sé que te va a dar sed y tanta agua y no me la puedo beber. Y de noche la temperatura cambia, el agua se pone más fríita. No debió de ser nada agradable. En ayunos, hambre, sed, desvelo, frío, desnudez, y él ahí. Sin embargo, su mayor preocupación eran las iglesias que él había fundado, que había formado, que le estaba dando vida y no poder llegar donde ella. Eso era lo más que a él le molestaba. Pero muchos cristianos no parecen entender las razones por las que tenemos que sufrir, por las que tenemos
que padecer. Sufrimos y padecemos para Dios. Creemos que no es justo. ¿Por qué a mí, Señor, otra vez? Por favor, quítame el guante de encima. Nos atrevemos a decirle eso a Dios. Pero Dios nos da los sufrimientos, pues son parte de su plan soberano. En su plan soberano, Él nos da los padecimientos para prepararnos para poder ayudar a otros. Si tú no sentiste, ¿cómo vas a consolar si no sentiste ese dolor? Y decimos, pero que no es justo. No es justo. Y es justo que aquel que murió en la cruz padeció todo y sufrió todo sin tener por qué hacerlo. Y nosotros, amén, gracias, porque ya lo pagó. Pues mire, nosotros también tenemos que padecer y sufrir para poder ayudar a otros. Y muchas cosas que nos pasan no son de que las envía Dios. Muchas cosas que nos pasan son porque no nos cuidamos, no nos alimentamos bien y aparecen unas cositas que no tienen que aparecer. Y Dios mío, ¿por qué esto a mí? No te cuidaste como tienes que cuidarte, nada más. Somos los instrumentos de Dios, somos sus pies, somos sus manos, somos su boca, para ayudar a otros. Y Él, en el momento preciso y exacto, nos va a utilizar para cumplir su plan. No cuando tú digas, cuando tú quieras, en el momento justo, Él te va a poner en el sitio donde vas a tener que estar. Ahora, es digno ver a Pablo, que a pesar de todo su sufrimiento, a pesar de todos sus padeceres, decidió no vanagloriarse de él. Pero, ¿cómo que vanagloriarse de haber sufrido? Sí, porque él puede haberse vanagloriado de su extraordinaria firmeza, de su resistencia física, o tú soportarías 195 azotes en tu cuerpo, ni de su estabilidad emocional. Él nunca, yo pude, usted también puede, ¿verdad? Él se quedó humilde. Él solo afirmaba lo que dice en Corintios 11:30, 2 Corintios 11:30. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y para él llegar a decir eso, tenemos que ver lo que dijo en 2 Corintios 12, del 1 al 4. Más abajito ahí donde estamos, el capítulo 12, del 1 al 4. Y oiga con atención. Ciertamente no me conviene gloriarme, él lo dice, no me conviene gloriarme. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, de las cuales él tuvo muchísimas. Y la principal, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo no le gustaba exaltarse ni gloriarse de las cosas de él. Pensaba que esto podía tentar a su propia carne al orgullo. Por eso no lo tocaba, no le interesaba, no lo quería. Además, hablando aquí con los corintios, él no le gustaba estar presentando visiones, porque a esta gente le encantaban las cosas fantásticas, las cosas espectaculares, esas visiones, esas cosas del otro mundo. Para evitar que se pusieran a fantasear, mejor controlaba lo de las visiones. Y se iba entonces por las revelaciones. Tenía todos los pseudoapóstoles que había en la iglesia, los gnósticos, los filósofos y los judaizantes, que le encantaba coger esas revelaciones y darle
una interpretación diferente a la que en realidad tenía. Él trataba de omitir esas cosas en sus pláticas. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros hoy en día con esto. Es mejor que nos conozcan por cómo somos y lo que hacemos, y no por lo que el Señor nos dice. Tú puedes decir que el Señor te dijo cuando Él te dijo que eso tú lo puedes expresar como que si fuera palabra de Él, pero no tomarlo así a la ligera. Si era Pablo, que sabemos que es apóstol y que tuvo revelaciones, y él lo evitaba, imagínense nosotros que somos hermanitos unos con otros. Si tiene la bendición de que Dios te haga santo y bueno, gloria a Dios, qué bueno. Pero tenemos que tener cuidado de cómo lo expresamos. Observa lo que él piensa de gloriarse en el versículo 5 y 6 más abajito, ahí mismo. Te dice: de tal hombre me gloriaré, del que ese que fue exaltado al paraíso, al tercer cielo. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino de mis debilidades. Sin embargo, te pone todavía el pero, si quisiera gloriarme, no sería insensato, sino que diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Que crean de ti según lo que ven de ti y lo que tú haces. No de lo que tú dices que te pasa, que tuviste tal o cual revelación, que tuviste tal. No. De lo que ven que tú haces, de tu vida cotidiana. Y debido a estas revelaciones que tuvo y estas visiones, para que no se exaltara desmedidamente por la grandeza de esas visiones, que aunque de ellas él no habló, se le dio un aguijón en la carne para que mantuviera un espíritu humilde. ¿Qué era ese aguijón en la carne? A este nivel. Hay un mar de explicaciones variadas y unas cuantas alocadas. Dicen que eran tentaciones espirituales, que eran tentaciones carnales, que era la oposición o la persecución desmedida, que era una deformidad física, era una joroba que le estaba saliendo, que eran ataques de epilepsia, ataques de migraña, que era una enfermedad de la vista, etcétera, etcétera. Había un chanchojo de suposiciones. Sin embargo, el que lo sufrió, el que sufrió el aguijón, lo llamó un mensajero de Satanás. ¿Para qué? Para que apostatara de su fe. Pero Dios se lo dejó para mantenerlo humilde y de rodillas ante él. El mundo cristiano necesita de más cristianos que acepten el sufrimiento, que acepten el padecimiento como parte del plan de Dios y no negarla. Es útil para nosotros que veamos todo esto como parte del plan de salvación de Dios, el plan que Dios tiene para que nosotros podamos ir a ayudar a otras personas y para mantenernos humildes y no en rebeldía, porque muchas veces nos ponemos rebeldes. Porque esta semana pues estuve padeciendo de migraña, ya la semana que viene estuve con asma, ahora me doblé un tobillo, después me voy a partir una... Y nos ponemos rebeldes. Señor, ya está bien, pero tú vas a confrontar al Señor. Acepta las cosas. Fíjate, Pablo, sabiendo cómo era Pablo, sabemos que le pidió al Señor que le quitara el aguijón. Y la respuesta de Dios siempre era no. Pero le ofreció algo mucho mejor que la liberación del aguijón. Le ofreció gracia suficiente. Ahí en el versículo 9 del capítulo 12 le dice:
y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. Amén. ¿Y ustedes saben cuál es el poder de Cristo? El poder de Dios. Que lo que nosotros le pidamos a Dios a través de Cristo, Él nos lo va a dar. Después que cumpla con su voluntad y su ley. No siempre la voluntad de Dios es curar. No siempre la voluntad de Dios es quitar la presión. No siempre es curar. No siempre es quitar la presión. Por algo lo dio. ¿Por qué? Pues cuando estemos allá arriba le preguntamos y analizamos las cosas con Él. El plan de Dios sí es el que nos parezcamos más y más a su Hijo Jesucristo. Y por medio del sufrimiento Él nos susurra: mi gracia suple toda tu necesidad. Así es. Mi gracia suple toda tu necesidad. La gracia de Dios suple más allá de nuestra fuerza. Su gracia nos sostiene. Su gracia lo es todo. Nosotros hemos creído que el poder se perfecciona en el éxito. Somos exitosos, tenemos gracia, tenemos todo. Pero estas cosas son las que nos buscan, que somos más fuertes. Los aguijones dolorosos nos vuelven débiles. Y no nos gusta el dolor. Somos ñoños. No nos gusta que nos duela nada. Pero para conocerlo hay que dolerle. Pero cuando somos débiles, Dios derrama su fortaleza en nosotros. Si tú estás bien conectado con el Señor. Porque muchas veces queremos muchas cosas de Dios. Pero venimos a ver a Dios solamente los domingos, las 2 o 3 horas que estamos aquí, y después que nos vemos hasta los otros domingos. Eso no es estar en Cristo. Como ven, hermanos, no hay por qué buscar la causa del sufrimiento, del padecimiento, sino concentrarse en la respuesta que debemos darle. Gracias, Señor, por esto que tú me has dado. No sé por qué tú quieres que yo lo tenga, pero gracias, tú sabrás cuándo quitar este sufrimiento y cómo después lo voy a utilizar. Esa debe ser nuestra visión con respecto a los padecimientos. ¿Estás comprometido con tu ministerio, aún con los dolores de cabeza que te causa? El ministerio de adoración, buscar los cánticos, los coritos, porque a algunos les gustan los coritos movidos, a otros les gustan los coritos de antaño, a otros les gustan los coritos más lentos. Pues muchas veces yo sé que Tanielí y los que están acá en adoración buscando para poder complacer a todo el mundo. Fíjense, no hay que complacer a todo el mundo, lo único que hay que complacer es el de allá arriba. Pero somos más llevaderos, tratando de que la gente se sienta feliz, se sienta en armonía, se sienta como si estuviera en la presencia de Dios. El diaconado, que hay que traerle la agüita al que esté acá arriba, que hay que ver que no haya ninguna necesidad con los que están sentados, que aquel que llega, que tú lo ves con una servilleta en la mano y que no tiene alergia, pero tiene los ojos rojos, pues está llorando, vamos a darle la manita, vamos a orar por esa persona para poder ayudarla. ¿A quién le toca hoy? Mira, ¿y quién va a dar los anuncios? Son cositas que generalmente no los vemos, pero yo bregué con el diaconado y uno está corriendo allá arriba. Una parte bella, 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 y que no la vemos. Encender el altar.
te dicen, a ti te toca encender la taza. No, chacho, que yo no puedo. Yo, que tú no puedes. Eso es venir aquí a alabar a Dios. ¿Pero de qué voy a hablar? Órale al Señor. Búscale en la Biblia un pasaje bonito. Y de eso es lo que tú vas a hablar acá arriba. Tú solamente vas a venir a alabar y a exaltar al Señor Dios. Él se encarga de que todos los demás se lo enchufen en el 220 y todo el mundo reviente. Que las bocinas no están muy buenas, aquella está media rajada y que hay que buscar una bocinita. Poquito a poco aparecen los chavitos y bregamos con eso. Miren, esos son aguijones para que nos salgamos, para que dejemos. Preguntémosle a Dios, ¿qué puedo yo hacer? Es mucho mejor. ¿Para qué tú me estás moviendo? ¿Por qué me estás hincando la nalguita? Es para algo. Las artes. Que si preparo una pantomima, que si preparo una danza, que si declamamos un poema, le gustará a la gente. ¿Quién querrá participar? Mira, pero que son los mismos. Pues si somos poquitos, vamos a hacerlo siempre los mismos. Pero gloria a Dios que tenemos la valentía de hacerlo, porque lo que hacemos es alabando y adorando a nuestro Padre Celestial. Amén, Señor. Y último, pero no último, es el servicio necesitado. ¿Cuántas veces hemos escuchado desde acá arriba que buscamos ayuda para servir al necesitado? Alguien que prepare una ensalada verde, alguien que prepare unos espaguetis, unos macarrones con qué sé yo, con atún o con salchicha. Uno que haga un arroz blanco o uno con ajo con gandules. Dependemos de que Mua se encargue de todo. Y sí, pues vamos allí a ayudarle a servir. Pero servir es que todos servimos porque todos somos siervos. Porque somos esclavos de Dios. Y tenemos que ayudarnos uno a otro. ¿Qué es difícil? ¿Quién ha dicho que es fácil? Es difícil. Pero es de tu corazón lo que tú estás entregándole a Dios. Pues, como dicen por ahí, que se note. Que se note lo que haces. Cuando más débil sea el instrumento humano, o sea nosotros, con más claridad resplandece en medio de la prueba la gracia de Dios. Sé que a veces nos sentimos como que no sabemos cómo llegar a la gente, especialmente cuando hablamos de evangelismo. Nos encontramos con dilemas como las ordenanzas de los municipios que nos impiden hacer cosas para los que no conocen a Dios. Sin embargo, aunque con todas esas paredes que nos levantan para evitar que lleguemos a los que no conocen a Dios, es Dios el que te va a llevar a donde Él quiere que tú vayas. Él es el que te va a guiar. Lo único es que tenemos que estar dispuestos y atentos al mover del Espíritu Santo dentro de cada uno de ustedes. Observa lo que dice Pablo en Romanos 15. Romanos 15, versículos del 18 al 21. Romanos 15, del 18 al 21. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para obediencia de los gentiles. Lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Lo que Cristo hace por medio de cada uno de ustedes. Con la palabra y con las obras. En potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Los que vamos de evangelismo por estas calles sabemos que alrededor de aquí de la iglesia hemos llenado el nombre de Cristo en estos alrededores.
pero hay que seguir insistiendo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Es siempre llegar a esa alma que no ha conocido a Cristo. Y es fácil, porque Dios es el que te va a llevar allá. Solo esfuérzate, sé valiente y sé obediente. Dios te está mirando, Dios te está viendo cómo tú te mueves para llevar la palabra. Y a su tiempo, Él te guiará a donde Él quiere que tú estés. Sea en Ponce, sea en La Palguera, sea en Nigeria, sea en Afganistán. Él es el que te va a usar. Nosotros solamente tenemos que estar preparados y pendientes en el Espíritu Santo, en directa comunicación con Cristo y con los demás hermanos. Amén, hermanos. Sean todos bendecidos. Amén, gloria a Dios.